¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a ver la segunda parte del lenguaje algebraico. En el video anterior vimos unos ejercicios sencillos y ahorita vamos a ver unos ejemplos un poquito más complejos. Vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. El primero dice la tercera parte de un número más el doble de ese número. Me está diciendo la tercera parte. Como me dice la tercera parte, entonces yo deduzco que es una fracción. Y recuerden que podemos utilizarlo de dos maneras. Ya sea que yo coloque una tercera parte de quién, de un número, vamos a ponerle de m. Me dice más el doble de ese número. Pero ¿quién es ese número? Pues estamos hablando de m más el doble de ese mismo número. Entonces el doble de m. O lo puedo colocar de la siguiente forma. M sobre 3, que es la tercera parte de un número, más el doble de ese mismo número. ¿Correcto? Siguiente, me dice el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado, ok. Lo primero que coloco son paréntesis porque me está haciendo el cuadrado. ¿El cuadrado de quién? De la suma. Entonces coloco suma. ¿Suma de quién? De dos números. Ah, ok. Entonces voy a colocar P y Q. ¿Sale? Y ya tengo ahí el cuadrado de quién? De la suma de dos números. Siguiente me dice la suma. Entonces coloco primero la suma. ¿La suma de quién? De los cuadrados de dos números. Y dos números puede ser L y M, pero me está diciendo los cuadrados de estos dos números. Entonces sería L al cuadrado y M al cuadrado. ¿Ok? No se confundan con el ejercicio de arriba. Aparentemente son algo similares, pero son totalmente diferentes. ¿Correcto? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, el de abajo me dice el cuadrado de un número. El cuadrado de un número puede ser R al cuadrado, me dice, más la sexta parte de otro. ¿De otro quién? Pues de otro número. Más la sexta parte, ya sea un sexto de quién, de otro número, de ese. O lo puedo también colocar el cuadrado de un número más S sobre 6. Recuerden que también lo puedo expresar de esa manera. Ok, los últimos dos ejercicios corresponden a productos notables y son muy interesantes por la manera en que voy a darle solución. Voy a ir dando o convirtiendo al lenguaje algebraico y me voy a detener hasta donde está la coma de cada uno de estos enunciados, ¿correcto? El primero me dice el cuadrado del primer término. Voy a leer todo completo. Más menos el doble del producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de dos términos. Ok, dos términos. Entonces, el primer término yo voy a colocar que es X. Y el segundo término aquí voy a poner primero. Y el segundo va a ser Y. Ok, como segundo término. Perfecto, entonces me dice el cuadrado del primer término. Y el primer término es X. Entonces coloco X al cuadrado. Porque me dice el cuadrado del primer término. Después me dice más menos. Entonces coloco un más y un menos. El doble. ¿El doble de quién? Del producto. Recordemos que el producto es multiplicación. ¿De quién? Del primer término por el segundo. ¿Y quién es el primer término? X. ¿Y quién es el segundo término? Y. Y después me dice más. Coloco el signo más. El cuadrado del segundo término. ¿Y quién es el segundo término? Pues y elevado al cuadrado. Y ya tengo mi lenguaje algebraico correspondiente a este enunciado. Me voy con la última parte. Este corresponde a un binomio al cuadrado. El último es el cubo de un binomio o un binomio al cubo. ¿Correcto? Entonces vamos a ir igual resolviendo punto por punto. Me dice el cubo del primer término. Llamemos al primer término como A. Al primero. Y B como al segundo. ¿Correcto? Y B como al segundo. Entonces, me dice el cubo del primer término. Entonces coloco A elevado al cubo. Me dice más menos. Coloco un más y coloco un menos. El triple ¿de quién? Del cuadrado del primer término. Y el primer término es A. Y es A al cuadrado. Porque dice el cuadrado del primer término.
por el segundo y el segundo es B. Y después me dice más, coloco el signo más. El triple ¿de quién? Del primer término, el primer término es A, por el cuadrado del segundo término. Entonces el segundo término es B y está elevado al cuadrado. Y número 4 dice más menos, coloco más y menos, el cubo ¿de quién? Del segundo término. El segundo término es B. Y ya tengo el cubo de un binomio, ¿correcto? Y ese sería el lenguaje algebraico de este lenguaje común que yo tengo del lado izquierdo. Así es como nosotros podemos convertir al lenguaje algebraico un lenguaje común y corriente, ¿correcto? No es difícil, solamente es cuestión de practicarlo mucho. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte a mi canal y activar el botoncito de notificaciones. Nos vemos la próxima.